Gracias a Dios, nuevamente nos concede la bendición y privilegio de compartir la palabra de Él en este precioso día, domingo, que nos tiene el Señor con vida y estamos aquí disfrutando de la comunión, de la coinonía de hijos de Dios, para estar meditando en la palabra de Dios, en la porción de la Escritura que ya fue leída, y es en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 23. Y el tema que Dios nos ha mostrado para compartir con ustedes es exaltación o negación a Cristo. Exaltación o negación a Cristo. Exaltamos al Señor cuando nosotros tenemos una plena comunión con el Señor. Pero negamos a Cristo cuando es lo contrario y nuestro testimonio no refleja, no manifiesta, no se evidencia vida de Espíritu Santo, vida de Cristo, vida cambiada y transformada, vida nacida de nuevo en Cristo Jesús. Por eso exaltamos si vivimos en obediencia, en consagración, en fidelidad. Exaltamos al Señor, pero lo negamos si hacemos todo lo contrario, si somos desobedientes. Y por eso el título, ¿tiene Cristo la preeminencia en mi vida? ¿Realmente Cristo tiene el primer lugar en mi vida? Son preguntas que nos debemos de hacer. Son preguntas que debemos día a día, cada mañana, pensar y decir, al abrir los ojos y ver la bendición de un nuevo día, ¿está Cristo controlando, dirigiendo mi vida? Porque la verdad central del pasaje, donde ya se le dio lectura, nos muestra que nosotros, los miembros de la Iglesia de Cristo, y entendiendo por miembros de la Iglesia de Cristo todo aquel que ha sido redimido por la sangre preciosa de Cristo, que se arrepintió, ha creído en esa obra perfecta de redención en la cruz del Calvario y ha aceptado a Cristo en su corazón como su Señor. O sea, que ha experimentado el nuevo nacimiento. Porque Él compró con el precio de su sangre, con el precio de su sacrificio y muerte en la cruz. Nos enseña entonces esta verdad central que de manera individual como colectiva debemos, es un deber, debemos de darle la preeminencia al Señor. Es decir, el primer lugar en nuestras vidas. Implica que solo Cristo debe tener la supremacía total y absoluta, no de vez en cuando, sino siempre, cada día, todos los días que nos concede de vida el Señor. La introducción que nos lleva entonces nos hace entender que Cristo debe de tener la preeminencia en todas las actividades que por su gracia y misericordia Dios nos concede que podamos hacer cada día. ¿Por qué? Porque en San Juan capítulo 15 versículo 5 dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y si permanecemos en Él, llevamos mucho fruto, porque separados de Él, nada podemos hacer. Y si la palabra nos está hablando tan claramente que separados de Cristo nada podemos hacer, debemos entonces rendir nuestras vidas cada día a Cristo, dándole la preeminencia, dándole el primer lugar. La pregunta responsable, seria, la pregunta analítica que entonces nos debemos de hacer cada día, hoy, mañana y siempre, ¿realmente tiene el Señor la preeminencia en mi vida?
Y yo no quiero que usted me conteste, pero que sí medite y empiece a reflexionar delante de Dios, no delante de mí, ni delante de ningún pastor, es delante de Dios, delante de la presencia del Señor, que debemos de reflexionar. Si la respuesta que usted en esa reflexión, en esa meditación, considera que es afirmativa, la segunda pregunta sería: ¿se refleja en mi testimonio y en mis acciones que el Señor tiene el primer lugar en mi vida? ¿Se refleja? ¿Se manifiesta? ¿Es notorio? ¿Lo pueden percibir las personas? ¿Alumbramos entonces con la luz de Cristo? De manera personal y colectiva, nosotros como congregación local, ¿le estamos dando la preeminencia al Señor? Esta congregación, esta iglesia IBM, ¿le da la preeminencia al Señor? ¿Estamos evangelizando? ¿Estamos compartiendo la palabra? ¿Estamos ofrendando y diezmando para que la obra se sostenga y vayamos avanzando, llevando ese mensaje de salvación? La triste realidad, y lastimosamente, es que no. Pero no solo nosotros no le estamos dando la preeminencia de manera personal ni colectiva, como iglesia local ni como iglesia universal. O sea, en el mundo entero. Por eso ha proliferado ahorita ya donde no se predica la palabra de Dios, el verdadero evangelio, el evangelio del arrepentimiento. Del pecado ya no se predica. ¿Por qué? Porque no queremos ofender a las personas, porque no queremos señalarle a las personas que Cristo vino a morir por sus pecados y que Él dijo que había que arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado. Entonces hay que predicar del arrepentimiento, y predicar del arrepentimiento es predicar del pecado, pero a la vez hay que predicar del amor de Cristo, de la gracia de Cristo, de la misericordia de Cristo, de la compasión de Cristo, de la bondad de Cristo. Porque si hacemos eso, vamos a ser más comprometidos, más disciplinados y más obedientes al Señor, y entonces le estaremos dando la preeminencia, estaremos dándole el primer lugar al Señor. ¿Qué significa darle el primer lugar a Cristo? Significa que debemos de anhelar, desear cada día, como verdaderos hijos de Dios, ser discípulos de Cristo. Gálatas 2:20 dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si he crucificado entonces yo mi vida en la cruz de Cristo, entonces Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, debo reflejar que le estoy dando el primer lugar, que le estoy dando la preeminencia a Él. Nuestro testimonio, entonces, es una evidencia que refleja, que manifiesta, que evidencia obediencia, santidad, fidelidad y consagración de vida a Cristo. A Cristo. Lastimosamente muchas veces hacemos cosas, pero no para reflejar la preeminencia a Cristo, sino tal vez a los hombres. Y no es a ningún hombre, es al único soberano Dios. Darle la preeminencia a Cristo significa que no podemos ni debemos de vivir la vida nueva en Cristo de manera, número uno, vana. Número uno, vana. Número dos, superficial. Número tres, sin compromiso. Número cuatro, alejada absolutamente de los fundamentos doctrinales, teológicos establecidos en la palabra de Dios, para que mediante la obediencia, entonces el Señor ocupe el primer lugar en nuestras vidas. De esa manera el Señor va a ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Y el ejemplo nos lo da el Señor en Filipenses,
capítulo 2, versículos 12 al 15, la palabra del Señor nos hace el énfasis para que podamos reflejar ese testimonio de vida en Cristo. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2, 12 al 15. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo entonces sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Mira el propósito, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandezcáis como luminares en el mundo. Eso es darle la preeminencia a Cristo, cuando resplandecemos con la luz de Cristo, de un testimonio de vida entregada, consagrada a Dios. Debemos de ser entonces luminares no solo en la iglesia, sino en el mundo. Y empezando en el seno del hogar, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones interpersonales con los vecinos, en el trabajo, en las negociaciones, debemos de reflejar a Cristo. Por eso el primer punto del mensaje, la preeminencia divina de Cristo sobre toda la creación. Versículo 15 del capítulo 1 de Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo es imagen de Dios. ¿Qué significa la palabra que Cristo sea imagen de Dios? Significa que Cristo es la esencia misma de Dios. Cristo es la representación misma de la sustancia del Padre. Así lo traduce la palabra griega homoousios. Significa que lo que Dios es en su esencia, el Señor Jesucristo, su unigénito Hijo, también lo es. Cristo es la representación, es la semblanza y semejanza entonces del Padre. Tiene la naturaleza y esencia del Padre. Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos lo dice claramente, para que lo comprendamos, para que lo entendamos de mejor forma. Dice la palabra de Dios, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y el Señor Jesucristo se lo hizo ver a sus discípulos y se lo hizo ver al pueblo judío en aquel momento. Y les dice en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué significa cuando dice yo? Pronombre primario personal de la primera persona. Está expresando entonces un énfasis. La palabra de Dios nos habla categóricamente entonces y nos hace comprender, discernir y entender que Cristo y el Padre es uno solo. Por eso, inciso B, Cristo, imagen del Dios invisible. Así como está escrito en la palabra del versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible.
¿Por qué? Porque así lo dice y así lo afirma la palabra. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Y cómo vimos su gloria? Como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, que es Dios, asumió la condición humana. Cristo asume la condición humana. Es el suceso más trascendente y maravilloso que ha sucedido en toda la historia del mundo. El Hijo de Dios, eterno, omnipotente, omnipresente, santo, asumió una naturaleza humana y divina y vivió en el mundo para hacer luminar en el mundo, para brillar. Porque la palabra de Dios, de nuevo en Filipenses, nos hace comprender y entender en el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de servidor, de esclavo, hecho semejante a los hombres. Su condición humana, su condición humana. De esa manera, inciso C, solo por medio de Cristo podemos entonces conocer al Padre. No hay otro camino, no hay otro medio, no existe. Solo por medio de Cristo podemos conocer al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen, es la esencia, sustancia y unidad con el Padre. Juan capítulo 1, versículo 18 nos lo dice. Dice la palabra de Dios en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. ¿Pero qué? El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Y usted que está en la red social, que nos mira, si usted quiere conocer a Cristo y quiere conocer al Padre, es necesario que usted se arrepienta y entregue y consagre su vida a Cristo. El Señor lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. Cristo es uno con el Padre. Así se lo dijo Jesús a los judíos que lo rechazaban. Les enfatizó, les recalcó, yo y el Padre uno somos. La palabra uno en el griego es neutra. ¿Qué significa? Enfatiza que el Padre y el Hijo son uno en esencia, es decir, una perfecta unidad en su naturaleza y voluntad. Su voluntad, su amor, su gracia, su misericordia, su compasión, es una misma esencia, una misma naturaleza. Este versículo, entonces, es una afirmación doctrinal más de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. No debemos de tener entonces ningún temor cuando proclamamos que es a través de Cristo que la salvación se obtiene. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Y conocer a Dios es tener una relación, una dependencia de padre a hijo. Es una relación, es una comunión, una dependencia de padre a hijo. Y así lo hizo ver el Señor de nuevo a sus discípulos ante una pregunta que le hacen cuando Él hace esa declaración de que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dice el texto siguiente, el versículo 7, le agrega el Señor, si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y les habéis visto. Y viene la pregunta allí de Felipe que le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y la ternura del Señor, el amor de Dios, esa misericordia de Dios
no lo reprende, al contrario, solo le dice, con otra pregunta interesante, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? Y yo le pregunto a usted, me pregunto yo, y a usted que está en la red social, ¿cuánto tiempo usted ha escuchado la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo usted ha oído de la palabra de Dios, pero no ha conocido a Dios? Pero no ha conocido a Cristo, pero no ha entregado su vida a Cristo, pero no ha rendido su vida a Cristo. Y si la ha rendido, no la ha rendido con toda la consagración, porque a veces nuestras relaciones interpersonales nos dejan ver que hay una duda. Las cosas en Cristo son consagración total, obediencia total, dependencia total, no en fuerza humana, sino en el poder del Espíritu Santo. Por eso cada día debemos de doblar rodillas, mañana, tarde y noche, pedirle al Señor que sea el Espíritu Santo que nos esté sosteniendo. ¿Para qué? Para que no se nos diga, cuando partamos de este mundo, tanto tiempo que estuve con ustedes y nunca me conocieron. Tenemos un serio compromiso. Tenemos un serio compromiso, porque no podemos estar oyendo la palabra y no adquirir una firme convicción de fe salvífica, de esa gracia que transforma y cambia vidas, para que se refleje nuestro testimonio y las personas anhelen entonces decir, quiero ir a esa iglesia donde se congregan ellos, porque veo vidas cambiadas, veo vidas transformadas, veo vidas que son totalmente diferentes a lo que yo estoy acostumbrado a ver. Si eso lo logramos, estaremos viendo cómo Dios se está manifestando en esa decisión que un día pudimos haber hecho. Dice la palabra de Dios, el que me ha visto a mí, le dice el Señor Jesucristo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Y le vuelve a hacer otra pregunta retórica. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora, habita, está en mí, Él hace las obras. El Señor es el único que hace las obras. Por eso, inciso D, preeminencia a Cristo, primogénito de toda la creación. Porque la palabra del Señor lo dice en ese versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primogénito de toda la creación. Es la imagen del Dios invisible. Cristo, el Hijo amado de Dios, que desde antes de la fundación del mundo, la expresión primogénito de toda creación no se refiere, y esto es importante aclararlo, no se refiere absolutamente a su nacimiento humano. ¿Por qué? Porque Cristo no es un ser creado. Cristo es el Hijo de Dios que ha existido en la eternidad siempre. Es el Cristo eterno. Cristo es el Hijo de Dios. Existe desde antes de la creación. Así lo dice la palabra de Dios de manera implícita en el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 1, versículo 26, el Señor dijo, el Dios Padre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos, está en plural. Está hablando entonces de la Trinidad, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no solo el Antiguo Testamento lo testifica, lo testifica también el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Preeminencia a Cristo. Para oírlo solo a Él. Inciso D. Preeminencia a Cristo. Para oírlo solo a Él. El Padre
da testimonio de la divinidad de su Hijo amado, a quien pide que solo a Él debemos de oír. ¿Y cómo lo vamos a oír? A través de su palabra. Si a usted le predicamos la palabra, usted escucha la palabra de Dios. Por eso citamos los textos bíblicos, porque es palabra de Dios la que se debe de compartir. Dice la palabra de Dios, oír a Cristo tiene la connotación de obediencia. No es una sugerencia, es un mandato del Padre. Si no es una sugerencia, tampoco no es ninguna opción, es un mandato. Mateo, capítulo 17, versículo 5. En el bautismo que está teniendo el Señor, se oye la voz del cielo. Mientras Él aún hablaba, una nube de luz les cubrió y dijo, he aquí, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Usted escuche la palabra de Dios que le estamos predicando y usted decide si la atesora en su corazón, en su mente, para vivirla, para apropiarse de ella y entonces tributarle al Señor la honra, la gloria de vida con la preeminencia, el primer lugar en su vida. Preeminencia a Cristo, agente creador de la deidad. Capítulo 1, siempre de Colosenses, versículo 16. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean reinos, pues, sean gobiernos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo, absolutamente todo fue creado por medio de Él y para Él. La preeminencia a Cristo es porque en Él fueron creadas entonces todas las cosas. El primer lugar a Cristo es porque por Él existen todas las cosas. Nada de lo que existe fue creado si no es por Él. Todo fue creado por Dios de la nada. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, o sea, no había nada. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si usted observa este texto, si usted lo analiza y medita, ve esa conjunción gramatical y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta confirmación de que todo fue creado por Dios de la nada es afirmada por la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Hebreos, de nuevo, capítulo 11, versículo 3, nos afirma esa declaración que el Nuevo Testamento también nos enseña para que tengamos firme convicción de por qué debemos de darle la preeminencia a Cristo. Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice la palabra del Señor entonces aquí. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se miraba, de lo que no se veía. Esa es la afirmación que la palabra de Dios nos hace también aquí en el Nuevo Testamento. Además de ser esa afirmación confirmada, también es afirmada. La creación, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos tributan un coro de adoración y alabanza al Señor. ¿Y dónde?
lo dice la palabra? Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir, número 1, la gloria. Número 2, la honra. Número 3, el poder. ¿Por qué? La razón, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nosotros, como hijos de Dios, como su iglesia, debemos de dar siempre la preeminencia a Cristo, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Y si usted observa, si usted ha venido meditando, si usted ha venido oyendo la voz de Dios, usted va a encontrar Él. ¿Y quién es Él? Cristo. Cristo. Y Romanos capítulo 11, versículo 36 nos lo vuelve a afirmar. Dice Romanos 11:36, Dios, el Padre hablando, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Rotundo y categórico, amén. Si Dios nos dice, y si Dios nos habla de esta manera tan clara, que solo a Cristo debemos de oír, que solo a Cristo debemos de darle la gloria, la honra y el poder, la pregunta de nuevo es, para que analicemos y meditemos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Cuando no obedecemos, no le damos la gloria a Dios. Cuando no vamos a hacer, a proclamar, a llevar el mensaje de salvación, esas buenas nuevas de salvación, no le estamos reconociendo ni le estamos dando la gloria a Dios. Y Dios demanda de usted y de mí. Es la responsabilidad de cada hijo de Dios, de cada cristiano nacido de nuevo. Es la responsabilidad. Debemos de hacerlo. Debemos de darle la gloria y la preeminencia al Señor obedeciendo su palabra, haciendo su voluntad, con el único propósito de proclamar esas buenas nuevas de salvación. Y cuando lo hacemos, esas buenas obras de salvación, entonces, y solo entonces, reflejamos la luz de Cristo. Mateo capítulo 5 nos lo dice el Señor en esa disertación que Él le está haciendo en el capítulo 5, versículo 14 del Sermón del Monte. El Señor hace esa enseñanza profunda, pero que no ha sido valorada. Dice la palabra de Dios, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz. La luz de Cristo, si está en mí, le estoy dando la preeminencia, el primer lugar. Debo de alumbrar con la luz de Cristo a aquellos que están en tinieblas y en oscuridad. Aquellos que están sumergidos en el fango de la inmundicia donde usted y yo estábamos, y la gracia de Dios nos rescató, nos sacó y nos trasladó al reino de su luz admirable. Así alumbre vuestra luz, para que entonces vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es glorificar a Dios. Cuando somos obedientes, cuando llevamos mucho fruto también, siendo fieles discípulos del Señor. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto. Y el resultado, y seas así mis discípulos. Seas así mis discípulos. ¿Somos verdaderos discípulos de Cristo? ¿O somos nada más creyentes nominales? Una vez más voy a decir lo que siempre me ha entristecido y quebranta mi corazón. Y el Señor conoce mi corazón y sabe que me quebranto porque Él hizo una obra en mí. Cambió y transformó mi vida.
pero fui un creyente nominal por mucho tiempo. Y no tuve el valor ni la firme convicción de esa fe salvífica. Y dije en un momento dado, soy simpatizante del Evangelio. Cristo no es ningún político para ser simpatizante de político. Cristo no es ningún equipo de fútbol para ser aficionado y simpatizante de un equipo de fútbol y gastarnos dinero en ponernos una camisa y andar publicitando a un político. No queremos ponernos una camisa que refleje a Cristo. En Deuteronomios, el Señor le dice a su pueblo que escribamos en la frente, en los dinteles de las casas y de las puertas, que solo Él es el Dios soberano. Y debemos de hacerlo. Y debemos de hacerlo con gozo. Debemos de hacerlo con gratitud y darle esa preeminencia porque Él cambió y transformó nuestras vidas. No podemos decir que somos cristianos si no damos el paso de ser discípulos. Porque ser discípulos es entonces imitar a Cristo. Es morir a la carne, como Gálatas 2:20 dice, para vivir en el Espíritu, para caminar cada día y darle entonces la preeminencia a Cristo. Cuando mantenemos la unidad espiritual, personal como en iglesia, entonces también nosotros estamos oyendo a Cristo y dándole la preeminencia a Cristo. Romanos capítulo 15, versículo 6 nos dice la palabra de Dios, para que unánimes, ¿a qué? A una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces glorificamos a los pastores. ¿Dónde va? A la iglesia del pastor tal. Y lo ensalzamos. Y viera usted, allí tenemos hasta cine. Allí tenemos cafeterías. Allí tenemos todo. Y usted está exaltando al hombre. Y mientras tanto, todo ese dinero que se invierte en acondicionar y adornar un lugar, no se lleva la palabra a todos los lugares. Son iglesias que tienen cantidad de personas, que tienen buenos recursos económicos, pero no tienen un pastor para jóvenes. No tienen un pastor para matrimonio, para familia. No tienen un pastor para atender el problema social de la delincuencia de las maras. Y los recursos están, pero no. Es que necesitamos tener aquí el cine, la butaca, la comodidad y todo. Porque no estamos entonces glorificando a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tenemos una consagración espiritual de servicio y compromiso, entonces sí, reconocemos lo que 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 nos dice. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 nos dice entonces, cuando sí estamos teniendo esa consagración espiritual de vida entregada y dándole la preeminencia al Señor. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, empieza con una pregunta que es reflexiva, que debemos de reflexionar y meditar. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está acentuado ahí, está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. Eso debemos de tenerlo, comprenderlo y entenderlo. ¿Por qué? Porque la preeminencia a Cristo, cabeza de su iglesia. La preeminencia a Cristo,
cabeza de su iglesia. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas tienen consistencia en Cristo. Enfatiza la supremacía, enfatiza la divinidad total y absoluta del Señor Jesucristo. Recalca su eternidad. Está recalcando su eternidad. Todas las cosas en Él subsisten. Él es el creador y sustentador de toda la creación. Él tiene el control de todas las leyes para el funcionamiento del universo de una manera ordenada. Si no fuese que el universo funciona de una manera ordenada, si tan siquiera por fracciones de segundos no hubiera oxígeno, perecemos. Y el Señor nos ha hablado con la pandemia. Y he escuchado y me ha dado tristeza cuando estábamos en lo más cruel de la pandemia, cómo desesperadamente la gente clamaba por oxígeno. Se peleaban, vimos las noticias en el sur y en varios hospitales, y las filas enormes donde abastecen el oxígeno. ¿Se imagina si no fuese ordenado por Dios que faltara el aire? Perecemos, pero el funcionamiento del universo de una manera ordenada lo sostiene el Creador, el Dios Trino, el Dios Todopoderoso. Y el Hijo de Dios dio testimonio de esa autoridad. Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 39, tenemos allí cómo vemos cómo Dios, ante el llamado angustioso de los discípulos, que ellos se sienten que van a naufragar, que van a perecer, y le van a levantar y Él está durmiendo. Y el Señor se levanta, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, cálmate, enmudece, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma, porque al instante se hizo grande bonanza, se hizo grande tranquilidad, y aquel mar se volvió sereno. Cual barquilla es nuestra vida, suya y mía, y usted que está en la red social, somos frágiles. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos a punto de zozobrar? Leí anoche una petición de oración de una muchacha de Ceiba que ha estado en el campo misionero y retornó y se encontró con la triste situación de una amiga de infancia de ella en estado depresivo, y que en confianza le dice a ella: estoy a punto de suicidarme, estaba a punto de naufragar. ¿Cuántas personas están a punto de naufragar? ¿Por qué? Porque como iglesia no estamos llevando el mensaje, no estamos predicando las buenas nuevas de salvación. Todos tenemos problemas, no se acaban los problemas, pero en Cristo somos sostenidos y fortalecidos. Él obra de una manera que nos produce la paz. Y Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso debemos de predicar la palabra de Dios. Por eso debemos de compartir la palabra de Dios, porque muchas personas están a punto de naufragar. El mar de problemas, el mar de depresión, el mar del pecado sacude la fragilidad de nuestra vida, de nuestra barquilla, y podemos perecer si no estamos firmes en la roca que es Jesucristo. Ningún cristiano evangélico que ha hecho su firme convicción de fe debe
darle lugar al enemigo para la depresión. Es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y la artimaña de Satanás es esa. Él no vino sino para matar, hurtar y destruir. Lo dice la palabra en el libro de San Juan. Y en un momento en que Dios confronta a Job, le hace estas 5 preguntas. En ese momento en que él está pasando una crisis. Y le dicen, es Proverbios 34. Le dice, ¿quién subió al cielo y descendió? Cristo subió al cielo y va a volver a descender. ¿Quién recogió los vientos en sus puños? Tranquilizó las aguas. Calla, enmudece. Tranquilízate, le dijo al mar. ¿Quién envolvió las aguas en su manto? Porque el viento las había hecho que se alteraran. Y cuando usted escucha el pronóstico del tiempo y le dicen, hay marea alta, es que el viento, mire, está elevando el caudal de esas aguas. ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? Y la pregunta más interesante es la última. ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Ciertamente, ¿tú lo sabes? La palabra no lo dice. Su nombre es el Dios Trino, el Dios Todopoderoso. El nombre de su Hijo es el Señor Jesucristo, el Cordero Inmolado, el Mesías, el Redentor, el Salvador del mundo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, Él que es el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia a Cristo debe ser entonces prioridad en mi vida. Si hoy usted sale convencido de aquí, y usted que me ha estado escuchando, Dios ha tocado su corazón y le ha abierto el discernimiento para entender y comprender que esa es la prioridad de su vida. Darle el primer lugar a Cristo, darle la supremacía a Cristo, abrir su corazón, arrepentirse de sus pecados y verá que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, le va a dar la tranquilidad que jamás alguna usted ha podido tener. Si Dios nos dice que el Señor es la cabeza de su iglesia, que a la vez es su cuerpo, entonces de nuevo nos debemos de preguntar, ¿le estamos dando el primer lugar de nuestra vida? ¿Tiene el Señor la prioridad en mi vida? ¿Soy testigo fiel de Cristo? Antes de subir al cielo, después de haber resucitado, en Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor les dijo estas últimas palabras a sus discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿A dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Por eso es de que debe ser prioridad en mi vida darle al Señor el primer lugar para ser testigo fiel de Cristo, porque su palabra de nuevo me lo dice. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Me dice la palabra de Dios, 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo entonces reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él, a Cristo, sea siempre gloria e imperio por los siglos de los siglos. A Él
debemos de darle siempre la honra y la gloria, siendo testigo fiel del Señor. ¿Por qué? Porque también en Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, nos dice la palabra de Dios cuál debe ser nuestro comportamiento entonces como pueblo de Dios. Nos dice, mas vosotros, su pueblo, su iglesia, usted y yo, si hemos nacido de nuevo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? El propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vosotros, usted y yo, que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora, hoy, somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora, hoy, hemos alcanzado la misericordia, el regalo de la dádiva de Dios, que es salvación y vida eterna. Y debemos entonces proclamar esa buena noticia, ese buen regalo lo debemos de compartir, pero debemos de compartir con gozo, con alegría, con gratitud, de darle la preeminencia, el primer lugar a Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Cordero, Cristo, es el único que debemos de tributarle la adoración universal. Preeminencia a Cristo, el Cordero, adoración universal. De nuevo, Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5 nos dice, desde el versículo 9, nos dice la palabra de Dios, en esa adoración que debemos de tributarle al Cordero al darle la preeminencia, el primer lugar. Nos dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al 14, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, ¿qué ha sucedido con su sangre? Nos ha redimido, ¿para quién? Para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Por eso el mensaje a las misiones. Ojalá, y le pido a Dios, que nosotros como congregación local, al tener los recursos que Él nos dé, podamos formar misioneros, jóvenes, niños que puedan ir y llevar esas buenas nuevas de salvación, porque van a cantar de todo linaje, de toda lengua y de todo pueblo y nación, y van a adorar en ese cántico nuevo al Cordero. Y nos ha hecho para nuestro Dios, dice el versículo 10, reyes y sacerdotes. ¿Y qué sucede entonces? Y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones y millones. ¿Sabe qué? Que todo aquel que parte de esta tierra, que ha entregado su vida a Cristo, que ha dado evidencia de darle la preeminencia, el primer lugar a Cristo. El cuerpo, la materia es depositada aquí, pero su alma, su espíritu está allá. Sumado a ese coro de millones y millones que decían a gran voz en esa visión que Juan está viendo, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 7 atributos de adoración. Perfecto, el número perfecto 7. Alabanza total, completa, absoluta al soberano Dios del universo y a su amado y unigénito Hijo, Cristo Jesús. Nos dice la palabra, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos.
Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Cristo no está muerto, Cristo resucitó. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Cristo es adorado noche y día en el cielo. Y nosotros aquí en la tierra debemos de adorarlo, dándole la preeminencia y el primer lugar, noche y día. Si así lo hacemos, vamos a ser bendecidos con vidas edificadas, con vidas que vamos a glorificar a Dios y vamos a ver la gloria de Dios manifestada en las familias, vidas cambiadas y transformadas. Preeminencia a Cristo debe ser entonces exaltación universal para gloria del Padre. Cuando nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, exaltamos al Señor, también le estamos tributando toda la gloria a Dios Padre. A Dios Padre. Si usted le da la preeminencia, el primer lugar a Dios, con una vida santa, consagrada, en obediencia, en santidad y fidelidad, usted y yo le estamos dando la gloria también al Padre, porque la palabra del Señor nos lo dice. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y mire qué precioso, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el propósito para la gloria de Dios Padre. Eso es la forma como nosotros, al darle a Cristo esa exaltación universal, ese primer lugar, también le tributamos entonces la gloria al Padre, porque así cierra el versículo 11, para la gloria de Dios Padre, preeminencia a Cristo. ¿Por qué? Porque le pertenecemos, somos de Él, en la vida o en la muerte. La supremacía es para el Señor, somos propiedad divina de Dios. Somos del Señor, le pertenecemos a Él. Él nos compró con precio de sangre. Su sacrificio y muerte en la cruz del Calvario. Para nosotros ha sido gratuita la salvación. Para Él fue un precio muy alto, muy alto. Y lo dice la palabra de Dios para que lo entendamos, de que ya sea en la vida o en la muerte, debemos de darle siempre esa preeminencia a Dios. Romanos capítulo 14, versículo 7. Mire lo que la palabra del Señor nos dice. Romanos 14, versículo 7 al 9. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. O sea que usted y yo estamos vivos porque es la gracia de Dios la que nos tiene vivos. Y si morimos, morimos para Dios, porque es Dios en su soberanía que decidió que hasta ese día vamos a estar aquí en esta tierra. Pero luego sigue diciendo el versículo 8, pues si vivimos en Cristo, para el Señor vivimos. Y si morimos en Cristo, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Por eso es la preeminencia a Cristo, porque le pertenecemos en vida y en la muerte. Y sigue diciendo el versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser así Señor de los muertos como de los que viven. Pero ¿sabe qué? Da tristeza cuando no le damos la preeminencia a Cristo y cuando no entendemos la palabra de Dios, cuando no pedimos la dirección y la sabiduría de Dios, del Espíritu Santo, y muere una persona influyente entre el pueblo de Dios, que eso solo la persona y Dios sabe si realmente
es parte de su iglesia redimida. Porque la palabra de Dios también nos habla tajantemente en el libro de Mateo, que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, echamos fuera demonios, predicamos tu palabra, sanamos. Pero la respuesta del Señor les dice: yo nunca os conocí. Pero la aplicación que quiero hacer es que muchas veces muere alguien, ya sea la esposa o el esposo, y se le rinde toda una pleitesía en el funeral. Y se le engrandece. Aquí sucedió un caso que cerraron las cuadras de acceso a Jardines del Recuerdo, se llama la funeraria, así, igual que el cementerio. Y hacían fila para pasar y ir a adorar un féretro. Pero si vivimos para Cristo, ¿a quién vamos a honrar? A Cristo. Y si morimos, ¿a quién vamos a honrar? A Cristo. Demos testimonio de vida entregada, consagrada, rendida, que brilló con la luz de Cristo llevando el mensaje de salvación. Pablo, Isaías, todos los profetas fueron sacrificados, no les tributaron eso. Pero en los Estados Unidos también sucedió algo igual. Y mandaron tarjetas exclusivas para quienes podían asistir a ese funeral. No edifica mencionar nombres, por eso no lo hago. Pero lo que hemos expuesto es palabra de Dios. Y la conclusión con que hoy quiero que usted y yo nos quedemos es: ¿tiene Cristo la preeminencia en mi vida? ¿Realmente le doy el primer lugar? Si es así, mis relaciones interpersonales ¿son egoístas? Si es así, no tiene la preeminencia el Señor en nuestras vidas. Cuando tenemos acciones que son egoístas y que no estamos viendo para que prive la comunión y la armonía en todo lugar, no solo aquí, en el templo, en todo lugar, porque ese es el mandato de Dios, que lo amemos a Él y que amemos al prójimo. Que Dios nos bendiga.